Córdoba es un laboratorio sociológico en sí mismo, porque es una ciudad que resume las tensiones y las asincronías de la modernización argentina. Entonces tiene una élite académica, una élite sindical, intelectuales y clase obrera. Daba todo para que lo que no se haya dado quizás tenga que ver con las propias tensiones de ese proceso de modernización, que debe ser estudiado, que es la gran pregunta. ¿Cómo es esta pregunta sociológica sobre las propias tensiones de la modernización no se expresó institucionalmente? No es casual que en una universidad y una institución de 400 años no haya desarrollado un espacio institucionalizado de las ciencias sociales. Pueden ser causas vinculadas a otras cuestiones académicas, pero también del orden de lo político y de lo simbólico, ¿no? Córdoba ha sido esta docta muy conservadora y ha tenido reticencias hacia carreras como ciencias políticas, ciencias sociales, sociología. Las ciencias sociales en Córdoba estuvieron vinculadas a dos grandes pilares de esta universidad, ¿no? Que fue durante mucho tiempo muy conservadora y quizás queden mojones de eso todavía, ¿no? Yo nunca creí que se formara la carrera de sociología acá, porque yo creo que esta ciudad no aguanta la sociología. Esta es una sociedad conservadora. Yo lo tengo escrito, o sea, ni es docta, ni es progre, ¿no? Ni es una isla. Entender el desarrollo de la sociología en Córdoba es entender básicamente la visión global, multidisciplinaria, transdisciplinaria que se fue haciendo tanto de gente de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Derecho, como dije, de la Facultad de Ciencias Económicas. Yo siempre tuve como ejemplo de procesos de embarazo, de gestación largo, lo de los elefantes. Tardan 3 años en tener un elefantito. La gestación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC llevó casi 30 años, lo cual lleva a preguntarse sobre muchas cosas, preguntas sobre las que yo mismo no tendría ninguna respuesta. Plantearse por qué estas carreras fueron también las últimas que se crearon, ¿no? Eso también es una buena pregunta. En sus inicios, cuando se creó la Universidad Nacional de Córdoba, que se llamaba Colegio Mayor San Carlos, dependía de los jesuitas. Todas las universidades, y en ellas no escapaba la Universidad Nacional de Córdoba, fueron un trasplante institucional de la metrópoli hacia las colonias. Y de alguna forma lo que las universidades generaban no era solamente difusión de conocimientos o creación de conocimientos, sino también construir un sistema de legitimidad con respecto a la corona. De allí la importancia del estudio de las leyes, del estudio de las normas y del estudio de las artes. Las ciencias sociales no existían como tales, sino subsumidas o dependientes de este objetivo con relación a la legitimidad institucional de la dependencia con la corona. Fue a partir de la Revolución de Mayo
que la universidad empieza a cumplir otro objetivo. Y en el proceso de construcción de los estados, o del Estado Nacional en este caso, de la Argentina, la universidad se transformó, sobre todo la Universidad de Córdoba, se transformó en el centro, en el epicentro fundamental para la formación de las élites políticas, burocráticas y administrativas de este Estado que se estaba formando. Por lo tanto, la enseñanza de las leyes sigue siendo fundamental en este periodo, las leyes y la filosofía. Las preguntas no eran cómo son las sociedades, sino cómo debían ser las sociedades. Y en ese deber ser de las sociedades, sus estudios eran factibles de introducirse bajo el paradigma del control social. Por eso casi todas las ciencias sociales estaban dentro del derecho. A fines del siglo XIX, impulsados un poco por el evolucionismo y el positivismo europeo, en la Universidad Nacional de Córdoba empiezan a introducirse nuevos saberes y nuevos conocimientos a raíz de la creación de la Academia Nacional de Ciencias, la creación del Observatorio Astronómico, la creación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y eso fue introduciendo una mirada más científica, una lectura más científica del conocimiento, asociada a la idea de que la ciencia llevaba al progreso. La reforma del 18 debe leerse también en este contexto de transformaciones de los saberes que se estaban dando en ese momento. Significó también terminar con aquella universidad clerical, dogmática, eclesiástica, que había caracterizado la Universidad Nacional de Córdoba. Es decir, fines del siglo XIX, principio del XX, hay una ruptura allí. Hay un cambio político y un cambio del modelo de pensar los saberes. La experiencia de la sociología cordobesa es central para pensar la historia de la sociología argentina en el largo plazo y desde una perspectiva regional y con cobertura nacional. Primero porque tuvo una institucionalización muy temprana, casi simultánea a la institucionalización de la sociología en Buenos Aires. La primera cátedra se crea en 1907. Córdoba, protagonista principal de la reforma universitaria, especialmente con la figura de Raúl Orgaz, que me parece que es la figura central de la sociología argentina entre 1920 y 1940, y que además debería ser releído como un clásico que tenía la capacidad de comprender las transformaciones de la sociedad moderna. La sociología se constituye en un espacio central de la discusión de ideas y de proyectos intelectuales, opacando el lugar que tenía Buenos Aires. Desde el punto de vista institucional había una cátedra, que era la única cátedra a nivel de licenciatura, que era la de doctor Poviña, que era una figura internacionalmente muy prestigiosa de la sociología funcionalista, digamos. Poviña fue, sin ninguna duda, el sociólogo argentino más importante entre 1940 y principio de la década de 1950, con un legado que por ahí no se puede traducir en discípulos de carne y hueso, pero sí en una tradición de enseñanza de la sociología en otros espacios, especialmente el espacio del derecho. Tuvo un alto poder instituyente y sobre todo a nivel personal, de posicionarse muy bien él
en organismos internacionales, que fueron nacionales e internacionales. La Sociedad Argentina de Sociología, ALAS, la Asociación Latinoamericana de Sociología, y el Instituto Internacional de Sociología, y de los cuales él fue presidente en todos. Toda la historia, desde fines de la década del 50 y la década del 60, es una disputa, un intento de competencia entre dos figuras institucionales, el caso de Germania en Buenos Aires, el caso de Alfredo Polini en Córdoba. De Córdoba se le decía que Gino Germani hacía hechología. Eran puros hechos, que no se trascendían en una construcción especulativa, teórica, etc. Una concepción de construcción de la teoría bastante diferente, más especulativa en Córdoba. Córdoba dejó de ser el eje y el eje volvió a ser Buenos Aires a partir de la década del 60 y lo mantuvo hasta hoy. Pero en los 60 es absolutamente necesario decir que en realidad pues éramos muchachos o muchachas todas atravesados por la inquietud política, por la crítica a la sociedad, por la militancia, por un radicalismo muy fuerte, una radicalización muy fuerte de las opiniones, que va mucho más allá de la... Y esto tiene que ver también con la sociología de alguna manera, ¿no? Va mucho más allá de la sola asunción de una militancia política estricta y que eso implica cambios en las costumbres de la sociabilidad muy, muy obvias, ¿no? Desde la cultura, la sexualidad, la afectividad, eso se transforma totalmente en la década de los 60 y creo que, bueno, también una reflexión sobre la ciencia social y la sociología de la época tiene que ver con estas transformaciones, no solamente del compromiso político, sino del cambio cultural. La revista Pasado y Presente empieza a publicarse en Córdoba en 1963 y aparece como un emprendimiento de jóvenes militantes comunistas. El objetivo de la revista está explicitado en la primera editorial que firma José Aricó, que es quien organiza la revista más allá de que no sea el director formal. Y ese es un proyecto que busca regenerar y modernizar el marxismo, la tradición marxista, promoviendo un doble diálogo bajo la tutela de Antonio Gramsci. Por un lado, se intenta avanzar en un contacto entre el marxismo y la cultura no comunista de la época, y en ese punto tener un puente entre marxismo y las expresiones de esa cultura que serían las ciencias sociales, como por ejemplo la renovación de la crítica literaria, la nueva historiografía, la sociología, la antropología y demás. Bueno, Pasado y Presente, la revista concretamente, se llamó así por un trabajo, un libro, sí, un trabajo de Antonio Gramsci. No sé si éramos gramscianos, pero estábamos en ese momento muy influidos por todo el pensamiento marxista italiano. Hasta ese momento era militante del Partido Comunista, lo había sido varios años, ¿no? El grupo organizador de esta revista, ampliamos, en fin, estamos desconformes con cierta mirada sectaria, limitada
era el marxismo del Partido Comunista Argentino. Es posible percibir en las páginas de la revista de Pasado y Presente una serie de artículos que se vinculan con la sociología científica. Y allí las figuras que van a destacar son la de Portantiero, la de Juan Carlos Torres y la de Francisco Delitzsch. En el número 9 de la revista, el último número que aparece en 1965, aparece un informe, ¿no? un informe firmado por Aricó sobre la condición obrera en Córdoba. Y ese informe avanza sobre una propuesta de llevar adelante un estudio de la situación obrera, especialmente de la situación obrera en la fábrica. Ahora, el acercamiento a ese sector se realiza a través de un modelo sociológico de recolección de datos, que es la encuesta o la entrevista. Y esto es un modelo que toman de la apuesta operarista en Italia, la apuesta obrerista, conforman una gran cantidad de material que fue publicado de manera póstuma en un libro que se titula justamente El obrerismo en pasado y presente, y que muestra, digamos, un tipo de sociología militante. Por un lado, la encuesta sirve para conocer ese mundo de la fábrica, y en segundo lugar, son utilizadas como una forma de intervención política. Felizmente yo me había formado no solo con Silvio Frondizi, sino también con Francisco Pancho Aricó en Pasado y Presente, y había accedido al pensamiento de Antonio Gramsci. Como yo le enseñaba la sociología occidental, pero también por primera vez estaba enseñando marxismo y sobre todo Antonio Gramsci en la universidad, cosa que Aricó no había podido hacer porque él enseñaba particularmente, pero no tenía la cátedra, que yo pude enseñar eso, y eso me dio mucho consenso en el estudiantado, y a una hora hay gente que me recuerda, que viene, de visita, de sucesivas camadas, pero algunas de las primeras camadas son de esa época interesante. No obstante eso, debo reconocer, aunque hay que ubicarse en la época, ¿no?, que son los años 60, después van a venir nada menos que los 70, que para mí lo académico no era lo central. Lo central para mí era la práctica, la lucha social en la calle y la lucha revolucionaria, es decir, sin ningún tabú, porque estamos en democracia felizmente. Bajo Poviña se forma el Instituto de Sociología en la Facultad de Derecho. La Escuela de Sociología para graduados comenzó en el 67, creo. Y la escuela tenía una fuerte impronta teórica, pero también tiene una impronta metodológica. Y dentro de lo metodológico era cuantitativo. Se enseñaba estadística, y se enseñaba metodología de investigación. Allí se radican lo que yo llamaría la segunda generación de sociólogos, y ahí aparecen en la Facultad de Derecho nombres como Juan Carlos Agulla, Eva Chamorro de Prado. Agulla tenía una formación más alemana, más teórica, pero no obstante eso también, digamos, toma y recepta de la sociología norteamericana la impronta empírica. A partir de las 16:30 se inició la movilización de efectivos policiales. Patrulleros del Comando Radioeléctrico y unidades de la Guardia de Infantería con equipos de combate se desplazaron por el perímetro de la Plaza San Martín
y tomaron posiciones desalojando a los transeúntes. Y todo esto viene el brutal quiebre que es la represión a partir del 74, 75. En Córdoba se anticipa, por lo menos se anticipa en su virulencia más extrema, ¿no? Que no quiere decir que no haya violencia en otro lado, obviamente, ¿no? Pero la intervención a Córdoba con la Cabana y eso pues genera una situación anterior al golpe muy de liquidación de los procesos que se habían vivido, ¿no? En el 75, ya siendo presidenta María Estela Martínez de Perón y ministro de Educación Ivanišević, era la época de la AAA, en realidad, la cerraron a la escuela. No me pagaban, yo creí que seguía teniendo beca. E iba todos los días al Centro de Investigaciones Sociológicas que quedaba debajo del Instituto de Sociología Raúl Orgaz, que pertenecía a Derecho. No había nadie, se había quedado solo ahí en el instituto, en el centro, y voy ese día y no encontré la puerta. Era un pasillo y no encontré la puerta. Y no la encontraba. A lo mejor duró segundos mi desconcierto. Debe haber durado segundos. Y me di cuenta que en vez de la puerta había un muro. La habían arrancado y me di cuenta que era un muro porque... me di cuenta que era un muro porque era un muro, pero además que para cerciorarme le toqué el cemento y estaba fresquito. Lo habían levantado a la noche. El 75 era un hervidero y se llamó a concurso y no nos dejaron concursar, nos echaron. Curiosamente, a lo largo del 75, trabajo social no me tocó. Pero ciencia de la información, que había sido director, que enseñaba con esa orientación, etc., sí, enseguida me cortó los víveres. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Tuve el gusto de que los militares me echaran 3 veces, esa cosa kafkiana de la dictadura, ¿no? En 3 episodios sucesivos, del 75 al 77, hay 3 expedientes y me echaron 3 veces de la universidad, ¿no? México es el país que recoge desde el exilio haitiano, el boliviano, el chileno, el brasilero, el argentino, el uruguayo, qué sé yo, lo escuchábamos a Citarrosa, a los limareños, a Silvio Rodríguez, y salía en una conferencia de Pancho Aricó. A veces recuerdo que yo me fui de un país gris y azul, de militares, de tristeza, de muertos que ya sabíamos, a un país de colores que me acoge, que me recibe, en donde estudiar el capital no era mala palabra. México en ese momento era el lugar de conjunción de un montón de intelectuales latinoamericanos y tenía una vida intelectual muy, muy rica. Colegio de México, la UNAM, ligado también a la línea filosófica que había creado Enrique Dussel, que se llamaba Filosofía de la Liberación. Ahí, en la Universidad Nacional Autónoma de México, pude iniciarme en las ciencias políticas y en las ciencias sociales, como tempranamente había advertido que era mi vocación. Y yo había pedido estudiar en México por la gran admiración que yo tenía por la Revolución Mexicana. De modo que cuando fui al norte, a Laredo, Texas, me quedé ahí 2 o 3 meses recorriendo y investigando un poco y reconstruyendo la vida de Pancho Villa.
México empezó otra historia, obviamente, personal y de todo el grupo y de toda la gente exiliada y luego eso también se fue ramificando entre los que se quedaron completamente en México, los que se vinieron completamente a Argentina a partir del 83-84 y los que, como yo, hicimos un mix, digamos, una mezcla de México y Argentina, ¿no? Después de la revolución sandinista, Otto Maduro, filósofo y Enrique Dussel me invitaron a dar cursos en Nicaragua bajo esta premisa. La revolución nicaragüense se llama a sí misma cristiana y socialista. Y daba cursos a líderes campesinos. El seminario, que era de 10 días, ¿no es cierto?, que se hacía a 25 kilómetros de Managua, una zona, pues Managua es de un calor terrorífico, pero a 25 kilómetros en una casa que había sido de Luis Somoza, ¿no es cierto?, subiendo, las nubes entraban para la casa, era increíble, una temperatura ideal. Allí hacíamos los seminarios. La represión militar no alcanzó del mismo modo a todos los sociólogos y todas las sociólogas. En el caso particular de Alfredo Poviña, muy por el contrario, él fue decano interventor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC en plena dictadura. Pero además de este caso particular, hay sociólogos y sociólogas que han firmado una solicitada pública de apoyo al régimen militar junto con otros investigadores y docentes de la UNC, aunque algunos y algunas de ellas después dijeron que pusieron su firma sin su autorización. Casi una década estéril de pensamiento y no había vínculos, no había demasiados vínculos, no revistas nacionales, entonces eran muy islas y el extranjero era la referencia. Por lecturas que me van llegando, descubro que en Chicago se estaba desarrollando muy firmemente lo que después se generalizó como el análisis de redes. Trabajo 2 años en la Universidad de Chicago y ahí también conozco la cuestión de cultura política y políticas locales. Me fui a Estados Unidos y estudié durante 5 años en New York University sociología. Me aparté del derecho, ¿no?, y estudié pura sociología. Y el departamento de sociología al que pertenecía, teníamos una fuerte formación cuantitativa y una muy fuerte formación cualitativa. Llegué a Madrid en el 82. Me puse a estudiar una diplomatura de Derechos Humanos allá, pero yo lo que iba a estudiar sociología. Entonces voy a la Complutense y cuando voy a la Complutense me doy cuenta que había muchos exiliados chilenos, entre ellos Dorfman, el del Pato Donald. La formación mía ahí fue muy interesante porque además Madrid era uno de los centros expansivos de... Me tocó celebrar el triunfo del PSOE, ¿no? La llegada del PSOE al poder. Afianzar la
democracia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Todo se estaba haciendo en la facultad. Recién retornábamos a la democracia, después de años terribles de dictadura. Digo terribles porque todavía recuerdo todo lo que hubo que remar para recomponer programas, lecturas, y por supuesto hubo muchas cosas que no se pudieron recomponer porque faltó toda la presencia de toda una generación que no volvió, o que los mataron, o que decidieron no volver del exilio, etc. Incluso mucha gente, sin hablar particularmente de nadie, pero de colegas de Buenos Aires, de acá, que vinieron muy mal, o sea, regresaron al país, pero ya sin muchas pilas para volver a construir las carreras que habían sido abandonadas. Pensando en la trayectoria de Ricardo Costa, él había sido, antes de la dictadura, profe en la carrera de Historia, dictaba Antropología. Cuando se creó la carrera, la asignatura Sociología de la obra literaria en Letras, y si yo no recuerdo mal, por el mismo tiempo se creó también la asignatura Sociología en Filo, porque fue el mismo profe Ricardo Acosta el que se hizo cargo de las dos cátedras, de la de Filo y de la de Letras. Bueno, que si uno tuviera que ponerle nombre a la sociología en Córdoba, pasan por su nombre, ¿no? La cuestión, más que las disputas, fue empezar a estudiar en serio de los originales Marx, Weber, Durkheim, los clásicos primero. Con gente de filosofía, ciencias de la información, trabajo social, seminarios donde trabajamos problemas sociales ya sociofilosóficos, pero sociales, o sea, nosotros no estábamos en aquello que criticaba tanto Durkheim, que era la filosofía social. No hacíamos filosofía social, queríamos hacer estudios sociales empíricos. Teníamos los jueves culturales. Terminaba de dar clase, entonces había un asado, había fernet y ahí seguíamos la tertulia, digamos, ¿no? Y empezamos a dar cursos. Lo que interesaba era discutir, digamos, hablar, discutir, participar, y imagínate que eran unas épocas donde se dirimían las herencias, ¿no? La herencia de los 70, qué pasaba con la democracia, qué significaba la transformación en pleno campo democrático. Y aparte era la época que se ganaba un poquito mejor y éramos tan locos que vivíamos con 3 mangos y íbamos todos a las clases de todo. 3 turnos. Los grupos de investigación en realidad yo diría eran muy informales en su funcionamiento, pero bueno, teníamos que cumplir ciertas normas. Que vos ubicabas gente a la que respetabas, que sabía que trabajaba bien y se veías que estaba haciendo algo que era interesante, ese tipo de gente, como uno estaba dispuesto a compartir. Para sacar la matrícula y para crear la Federación de Colegios, que se crea en Buenos Aires en el 85, 86, de colegios de sociólogos, se exigía
que estuviera formado por licenciados en sociología. Nos juntábamos los que quedábamos entonces y algunos que no habían pertenecido a la academia. En ese rejunte se decide formar el Colegio de Sociólogos, ¿sí? Y especialistas. Transgredimos a Buenos Aires, no nos permiten entrar a la federación, pero acá el colegio se funda con un objetivo y un compromiso de todos los que nos habíamos ido juntando, que llegamos a ser 30, que firmamos y refrendamos el compromiso de crear la carrera de sociología en Córdoba, la carrera de grado. Cuando entró al colegio el proyecto de carrera, el anteproyecto, al rectorado, al principio lo pudimos seguir bien, después se siguió, se perdió, no se sabía dónde estaba el expediente. En 1985, los estudiantes realizan una huelga de hambre frente al rectorado de la universidad, exigiendo a la intervención normalizadora la sanción de un estatuto democrático y reformista. La lucha estudiantil tiene éxito y en abril de 1986 se convoca a la Asamblea Universitaria. Es elegido por unanimidad de votos el arquitecto Luis Révora. En esta etapa que nos toca vivir, se abrirán las puertas de la universidad para que la universidad salga al encuentro de la sociedad, se nutra de ellos, recoja sus problemas y los elabore en sus laboratorios sociales y en sus laboratorios técnicos. Proyecto de creación de Facultad de Ciencias Sociales, lo que yo conozco, el primero es el del arquitecto Révora, y él lo convocó a Waldo Ansaldi, un historiador que hace sociología histórica, para que redactara un proyecto de creación de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo fui como consultor de Claxo a atender este requerimiento de Révora de creación de una Facultad de Ciencias Sociales. En consecuencia, mi trabajo fue elaborar un proyecto con los argumentos necesarios, suficientes, que ameritaban crear una Facultad de Ciencias Sociales de esos dos puntos de vista, el estrictamente epistemológico, académico, y el de carácter político. Révora terminó su mandato, el proyecto quedó ahí, y el congelamiento del proyecto me parece que en un sentido pudo haber sido positivo, porque en el interín se crearon espacios de formación de recursos. En ese sentido, la creación, la puesta en funcionamiento y el éxito del Centro de Estudio Avanzado del CEA generó una masa crítica considerable pluridisciplinaria. Pero estábamos ya en el 89. Llega la crisis, la gran crisis de todas las crisis. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis. Este era el contexto en el cual trabajábamos, ¿no? Un contexto en el cual el neoliberalismo no era execrado, ni rechazado, ni abominado, sino al contrario, aparecía como la solución de los problemas. El años 90, los alegres años clintonianos, la globalización en marcha, la promesa de Fukuyama el fin de la historia en el sentido que había llegado un capitalismo feliz. En el año 91, Delitzsch me invita a regresar a la universidad y me coloca en el Centro de Estudios Avanzados. Inmediatamente después hago un concurso y gano el concurso. El CEA yo creo que fue un lugar, un reducto de
de resistencia intelectual a estas ideas, de fermento intelectual. Delitzsch tenía un obstáculo para desarrollar las ciencias sociales institucionalmente en la universidad. Por eso creó el CEA, entre otras cosas, porque este problema de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales defendía celosamente la Facultad de Derecho su incumbencia respecto a las ciencias sociales, es decir, la imposibilidad de avanzar sobre el territorio si no fuera a través de Derecho, y Derecho estaba dominado por la oposición a Delitzsch. En los 90 fueron los años de Max Weber, de la reivindicación de Max Weber. Cuidado, que Weber en realidad no es no marxista, cuidado que Weber en realidad es complementario de Marx, tiene que ver también con las coordenadas políticas, con bueno, todo lo que significa el hecho simbólico del muro de Berlín, todo lo que ello trajo aparejado, lo que eran los 90 en Argentina. Hemos puesto en marcha una política económica inédita en nuestro país. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. En la primera gestión del rector Jury se creó una comisión para la facultad, no solamente para crear una facultad social, sino para pensar las carreras de Sociología y Ciencia Política. Esa comisión funcionó un tiempo, lograron armar los proyectos de las carreras de Sociología y Ciencia Política y quedaron sin lograr ser aprobadas, ¿no? Un momento ahí de unos cuantos años en el cual en el siglo XXI se creó un espacio de posible discusión, de posible construcción de sociólogos, siempre muy atravesada, es cierto, por el funcionalismo, por las tendencias profesionalizantes, pero también había una discusión anexa, ¿no? Que es, en el caso de Villa María, yo creo que apareció más nítidamente el perfil crítico de la construcción de la sociología. Yo vi muy buena intención y sigo creyendo en la excelente intención de los directivos de la... Pero ocurrió un problema. La línea de trabajo que nosotros seguíamos no coincidía con las otras carreras que tenía el siglo XXI. Entonces, paulatinamente, sociología se fue achicando. Cuando empieza a caerse en parte el perfil de la del siglo XXI, porque empieza a perder en peso, envergadura, lo que se daba, parte de los que iban a seguir sociología no les gusta la orientación empresarial de la carrera. Entonces se trasladan y se inscriben en la extensión áulica de Pilar. Cuando nos vamos a dar clases a Villa María, en el año 97, ubicarse, ¿no? Pleno menemismo, de hecho es una universidad que surge en el marco de ese contexto. No sé cómo fue que se hizo tan fuerte la circulación de esto de que existía una carrera de sociología y unas pilas y unas ganas de estudiar. Sorprendía que se tuvieran que bancar el traslado hasta allá, volver con el tema del transporte y demás. Primero fue en una escuela a la noche, que estaba medio en las afueras de la ciudad, casi sobre la ruta, y estaba un hotel alojamiento de un lado
y un cementerio del otro, no pegaditos, pero era como, ¿no? Era la vida misma, era la vida misma en un espacio en donde uno trataba de entender de qué se trata la vida misma. Me acuerdo que estaba hablando de, no me acuerdo si de Weber o de Durkheim, y sentí el olor a comida, ¿no? Porque había un comedor. Y había así como grandes líneas que era donde se concentraba la mayor parte de los estudiantes, desde la cuestión de la acción colectiva, en la época en que estaban los piquetes, en donde estaban las problemáticas de movilización de los sectores agrarios, en donde está, bueno, el tema de la pobreza, que era lo que yo había trabajado con Alicia Gutiérrez, no solo en mi tesis, sino participando también de sus equipos de investigación. Había cortes de todos lados, Tacu Tralco también, los piquetes y las movilizaciones del perro Santillán en Jujuy. Como todo tiene sus representantes, y para nosotros son los piqueteros. Todos los miércoles nos juntamos a hablar de esta cosa que a mí me interesaba, digamos, que era esta temática, digamos, entre la acción colectiva y la transformación social y la pobreza. Yo sí quiero rescatar en la formación de esta mística de la carrera, por lo menos que uno la ve desde Villa María, es el tema de el fuerte hincapié que se hace y que se hacía en la investigación como una práctica central en la formación del sociólogo, ¿no? Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. ¡Ojo con lo que hagas, ¡Ojo con lo que vayas a pegar, Es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Me atrevería a decir con menos énfasis que los primeros 2000 fue un momento durkheimiano. Hubo toda una discusión muy interesante sobre los primeros lectores de Durkheim en Argentina, de un trabajo muy interesante hecho por Horacio González y su equipo de colaboradores, la historización de la sociología argentina. Aparecieron primeros lectores constitutivos del campo de la sociología argentina de Durkheim. Siendo vicedecana de la Facultad de Filosofía a fines del año 2002, en mis primeras llegadas, digamos, al trabajo en comisión, encuentro un expediente, que es un expediente que había presentado, creo que en el año 2000, un grupo de estudiantes de Franja Morada de la Facultad de Derecho, pidiendo que se creara la carrera de Sociología y Ciencia Política. Yo tomo ese expediente y entonces hablo con Carolina Escoto, que en ese momento era la decana de la Facultad de Filosofía, y entonces le digo, algo tenemos que hacer con esto. Por supuesto, Carolina estuvo absolutamente de acuerdo. Lo que se acordó era que se iba a avanzar solo en las licenciaturas. En cuanto a la currícula en particular, digamos, los contenidos, eso lo hicieron las subcomisiones de expertos, digamos, tanto de sociología como de ciencia política. Toda la gente que fue convocada se dedicó plenamente al trabajo, sin resistencias, digamos, en todos había mucho interés en que las carreras se pusieran en marcha. Además,
algunos ya tenían la experiencia de haber pasado por anteriores proyectos de creación de las carreras sin ningún tipo de éxito, ¿no? Eran más o menos los mismos. Después el rectorado Carolina Escoto retoma y convoca nuevamente la comisión que elaboró los planes de estudio de esas carreras, aprobando los planes de estudio en el año 2009. Y el Ministerio de Educación de la Nación aprueba la creación de la carrera de Sociología y Ciencia Política en el 2010. Dos carreras que se crearon por el Consejo Superior, pero no estaban asentadas en ninguna facultad. Después vino, por supuesto, el rectorado de Tamarit, que terminó aprobando la creación de las facultades sociales y de la facultad de comunicación. Con la afirmativa a la moción 1, 184 votos. Quedó realmente sin resolver el problema más grande, que era dónde abrir las carreras. Por lo tanto, era inevitable, como un cauce natural de que correspondía pensar ya la creación de unas facultades sociales que agrupara estas dos carreras que habían sido creadas pero no tenían un lugar concreto de dictado, que agrupara los posgrados, que agrupara trabajo social. La normalización se inicia unos cuantos meses después, en agosto del 2016, que se articularon todas las voluntades políticas y académicas para poder pensar y desarrollar la implementación a partir del año académico del 2017. Esa comisión de implementación estuvo constituida por docentes, estudiantes, no docentes y graduados, y tratamos que fuese representativa de las tres instituciones que dieron forma al proyecto de la facultad. Desde antes de la creación de la facultad veníamos trabajando también las direcciones del CEA, del IFAP y del Trabajo Social en un proyecto con el pedido de cargos nuevos, un proyecto que ya tenía la aprobación del Ministerio de Educación, y ese pedido ya con el visto bueno del Ministerio, con la gestión nueva, digamos, del gobierno de Cambiemos, quedó paralizado, quedó parado al interior de nuestra universidad en función de que nos exigió una propuesta integral de demandas y de necesidades de toda la universidad para que eso pudiera avanzar. En un contexto de absoluta falta de recursos en esos primeros años, tanto para cargos docentes como no docentes, que también vieron incrementado muchísimo su nivel de trabajo. Se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. La adversidad del contexto sacó un capital muy fuerte de nuestra comunidad, que es la pertenencia al sistema público educativo, porque fue además en un momento de un intento por deslegitimar lo que las universidades públicas argentinas vienen haciendo. Y una embestida que no fue solo contra el sistema de educación y el sistema de ciencia y técnica públicos, una avanzada en la crítica muy fuerte sobre la utilidad de las ciencias sociales. O sea, nosotros decimos, las ciencias sociales sirven para ampliar la democracia, para abordar la problemática de la desigualdad, para abordar los problemas vinculados a la diversidad, para tomar los aportes teóricos de las perspectivas antipatriarcales, feministas, la cuestión anticolonial, el problema del imperialismo.
En marzo del 2017 inauguramos la apertura de las carreras en el pabellón Argentina, lo recuerdo, el 1 de marzo del 2017, el pabellón Argentina colmado de estudiantes, docentes y egresados con un espíritu de mucha alegría, y eso fue muy emocionante. Y allí vemos, por así decirlo, una feliz obstinación en el aumento de la matrícula en ingresantes de sociología. Esto va un poco a contramano de la situación general del resto de las licenciaturas en sociología de las universidades del país, ya que uno de sus problemas mayores es la falta de matrícula en alumnas de sociología. Es decir, me parece que la sociedad está demandando crecientemente a la Universidad Pública de Córdoba esta carrera, y nosotros tratamos de garantizar este derecho. Primero que son muchísimos, ¿no? Con lo cual me alegra, si bien me asusta porque después hay que corregir todos esos parciales y hacer un seguimiento. Pero bueno, verlos ahí todos sentados es lindo y es estimulante, ¿no? El eje que atraviesa la materia son las clasificaciones sociales. Trabajamos la cuestión de la edad, el género, la clase social y los procesos de dominación y de hegemonía con respecto a esas clasificaciones que aparecen como naturales en la configuración de cualquier orden social. En Introducción a la Sociología hemos privilegiado un recorte bibliográfico muy ajustado desde los clásicos como un faro de referencia y un conjunto de problemas y un posicionamiento en la coyuntura histórica en la que lo social y el campo disciplinar de la sociología en particular, por ende, se constituye de manera autónoma. Y me da la sensación que hoy vuelve Marx, ¿no? Siendo muy esquemático y elemental en esto, pero digo, a partir de las lecturas europeas y eurocéntricas de la crisis del capitalismo, hay un retorno a Marx que nos llega a nosotros por esa influencia. Tiene uno también, yo tengo la sensación de que Marx interesa más hoy que los otros autores cuando uno da clases, los presenta introductoriamente. Entonces a mí me parece también eso, ¿no? Que a lo mejor como estas nuevas demandas o estas nuevas miradas o cómo también las materias se tienen que adecuar en clave, bueno, en los debates, por dónde transitan algunos debates teóricos, algunos tópicos sociales, digamos, ¿no? Y si uno puede pensar que el feminismo también, digamos, es un campo teórico, un campo de discusión y construcción de conocimiento, que también está vinculado a movimientos y como la emergencia de una nueva forma de actoría social, digamos, ¿no? Y que yo por ahí que vengo trabajando más cuestiones vinculadas a las juventudes como un sujeto histórico, también digo, en algún momento lo generacional nos obligó a incorporarlo como una dimensión analítico-teórica para compararlo, para ponerlo en diálogo, en discusión con otros autores, digamos, ¿no? Y hay fantasmas, digo, ¿no? Que no es necesariamente la omisión, sino lo que está, pero no termina de ser dicho, me parece que aparece en las otras cátedras también. Si puedo agregar un poquitito en relación a esto que había salido antes del fantasma, digamos, en el caso de la teoría sociológica 2, es claramente Parsons, ¿no? Porque este periodo, este recorte, es el periodo del ascenso del modelo teórico parsoniano y también del declive del modelo teórico parsoniano, y que obviamente tiene que ver con el desarrollo de la sociología en el ámbito local, digamos, en Argentina, ¿no? Y que en teorías sociológicas 3 el fantasma claramente es Bourdieu. Le sacamos la sábana al fantasma sobre el final de la materia. Sí. Al final hay más fantasmas que sí, digamos, ¿no? Pero...
la sociología siempre va a ser incómoda. Y es por eso que, digamos, me parece que la institucionalización siempre cuesta, porque la incomodidad es algo que no le gusta. Eso. La sociología, yo siempre lo he dicho así, la sociología te pone un espejo que la sociedad nunca quiere mirar. Yo creo que sí había ciertas resistencias en el resto de la comunidad universitaria, sin duda. Las hubieron casi hasta el final, ¿no? Éramos pocos los que creíamos en la necesidad de crear esas carreras. Si hubiera habido un acompañamiento político fuerte, estas carreras no hubieran demorado todo el tiempo en que se demoró. Hubo una primer carrera, pero que en la provincia, pero que no puede entenderse sin esta carrera que no pudo ser hasta que fue en la Universidad de Córdoba, que no pudo ser y que fue, pero que siempre estuvo presente, ¿no? Porque cuando yo estudiaba historia ya se hablaba de hay que reflotar la idea de la carrera de sociología y que sea una carrera de grado y demás. Es más complejo explicar por qué una persona, ¿no es cierto?, adhiere a un líder que explicar el Big Bang. Las ciencias sociales revolucionaron las ciencias, creando objetos más complejos y creando una metodología más compleja que la del paradigma Proudhon-Lazarfeld. Y esta es la paradoja que tenemos que resolver. ¿Cómo hacer gente que se pueda desempeñar en el mundo de una manera útil, que es una cosa que busca, y por otro lado que tenga clara conciencia de que este mundo está lo suficientemente dañado como para que hay que tener una voluntad crítica y una... bueno, la cuadratura del círculo no lo sé. Yo le diría a alguien que entra, estos son los problemas que te vas a encontrar a pesar de que uno quisiera un jardín de rosas, pero nadie nos lo prometió, ¿no? Entonces, ahí está, este es el mundo en el cual estamos, ¿no?